Bueno, muy buenos días a todos, representantes de la sociedad concesionaria, del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de Concesiones. Bueno, damos inicio a la audiencia pública de el contrato Autopista Concepción Cabrero, que se origina con la presentación de la reclamación por parte de la sociedad concesionaria Valles del Biobío, con fecha 31 de octubre de este año, por eventuales discrepancias, por eventuales compensaciones por sobrecostos productos de atrasos imputables al fisco. Conforme al artículo 108 del reglamento de la Ley de Concesiones, el panel se reunió en sesión especial el 2 de noviembre del 2017, donde se analizó la admisibilidad de la reclamación y se acordó admitir la tramitación, donde se estableció la forma de notificación y, entre otros, también la fecha de esta audiencia pública. Antes de pasar a la secretaria abogado para que explique la estructura de esta sesión, quiero señalarles que don Rodrigo Yáñez, abogado panelista, se ausentará por causas de fuerza mayor, se ausentará hoy día de la audiencia. Y ahora Paula Silva les va a contar de la estructura. ¿Aló? Muy buenos días. De acuerdo al programa de trabajo que es habitual ya en el panel, tengo para el desarrollo de la presente audiencia pública inscritos a los distintos exponentes de la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío y del Ministerio de Obras Públicas. En esta oportunidad, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, se ha extendido el tiempo de exposición a 60 minutos para cada una de las partes en la primera parte y a 20 minutos en la segunda. El orden de las exposiciones es la siguiente. En primer lugar, la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío tiene 60 minutos y tengo inscritos para exponer a don Gonzalo Fernández, a don Isaac Pena, a don Cristian Sandoval y a don Carlos Catán. ¿Algún cambio? Ninguno. A continuación, el Ministerio de Obras Públicas también dispone de 60 minutos para sus exposiciones y tengo inscritos a don Víctor Neira, a doña Paulina Rojas, a doña Joana Escobar, don Franco Ortega y don Pablo Muñoz. ¿No hay modificaciones? Perfecto. A continuación de las exposiciones de la sociedad concesionaria, los miembros del panel podrán formularles preguntas, al igual que al término de las exposiciones del Ministerio de Obras Públicas. Luego bien, tenemos un receso de 15 minutos y retomamos para las exposiciones de cierre, que serán de 20 minutos para cada una de las partes. Antes de iniciar su participación, se solicita a cada expositor identificarse con su nombre y su cargo, por favor, para que quede constancia en el acta. Como ustedes saben también, durante el receso disponen de oficinas en el pasillo donde pueden reunirse. Y como último tema, les recuerdo que las observaciones a lo que las partes expresen en esta audiencia pública pueden realizar observaciones hasta el día 15 de diciembre del 2017. Los dejo entonces a la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío para que inicie su presentación. Buenos días, Cristian Sandoval, director de operaciones de Latinoamérica para SACIR Concesiones. Buenos días, Isaac Pena, gerente de construcción, gerente de contrato Concepción Cabrero en la etapa de construcción. Buenos días, Carlos Catán, director financiero para Latinoamérica de SACIR Concesiones. Gracias. Bueno, voy a comenzar mi exposición y el orden que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción de la reclamación que nos convoca el día de hoy para pasar luego la palabra a Cristian Sandoval, quien se va a referir a el análisis de los hechos de esta causa y cómo ellos están corroborados con los antecedentes que se han presentado, para luego continuar Isaac Pena con un análisis de todo el tema de los costos
y concluir con Carlos Catán, quien nos va a hablar de algunos costos específicos relacionados con temas financieros y de la ecuación del contrato. Ese es el orden que vamos a seguir el día de hoy. Bueno, comienzo entonces mi exposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes del Decreto Supremo 900, que es la Ley de Concesiones. Vengo a referirme el día de hoy a la discrepancia técnico-económica que ha surgido entre mi representada Sociedad Concesionaria Valles del Biobío y el Ministerio de Obras Públicas en relación al contrato de concesión denominado Concesión Autopista Concepción Cabrero, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer. La discrepancia que se somete a la decisión de este honorable panel dice relación con la validación técnica y económica de sobrecostos en que ha incurrido mi representada como consecuencia de atrasos imputables al fisco durante la ejecución de las obras. Dichos atrasos dicen relación con dos grandes aspectos que son los que hoy día reclamamos. En primer lugar, atrasos relacionados con la entrega de los terrenos expropiados y en segundo lugar, atrasos que dicen relación, ¿no es cierto?, con la revisión y aprobación de los proyectos de ingeniería de estructuras y pasarelas. Los dos tipos de atrasos tuvieron graves consecuencias en el programa de obras que había sido aprobado por el inspector fiscal y consecuencias económicas según vamos a pasar a comentar. Ahora, el fundamento de la validación que estamos solicitando nosotros el día de hoy está señalado, ¿no es cierto?, en el artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones y en el artículo 52, número 3 del reglamento de la misma, y que básicamente sostienen en forma literal, o muy parecido, ¿no es cierto?, que los atrasos en la ejecución de las obras que sean imputables al fisco dan derecho a la sociedad concesionaria a una extensión de plazo, ¿no es cierto?, que sea equivalente al periodo de entorpecimiento sin perjuicio de las compensaciones que correspondan. O sea, la propia ley, que es el marco normativo superior que regula esta materia, está diciendo que en ese caso, en primer lugar, se debe otorgar una extensión de plazo igual al entorpecimiento, pero adicionalmente las compensaciones económicas que procedan, que es lo que estamos reclamando. Además está decir que los atrasos en que incurrió el MOP constituyen graves incumplimientos contractuales a las obligaciones que ésta tiene en virtud de lo dispuesto en las VALI, según voy a pasar a referir a continuación. El primer orden de atrasos, como mencionaba, se refiere, ¿no es cierto?, a la entrega de los terrenos expropiados. Y aquí tenemos el artículo 18921 de las VALI, que señalan, ¿no es cierto?, plazos perentorios para que el fisco entregue los terrenos. Y hay dos órdenes de plazo. Para entregar el 80% de los terrenos, el Ministerio tiene un plazo de 15 meses que se cuentan desde la aprobación de los antecedentes por el inspector fiscal. Y para la entrega, por su parte, del 100% de los terrenos, el plazo es de 18 meses que se cuentan de la misma manera, o sea, desde la aprobación de los antecedentes por parte del inspector fiscal. Bueno, es necesario decir que en el caso concreto de la ejecución de este proyecto, ambos órdenes de plazo fueron incumplidos por el Ministerio de Obras Públicas con creces y se incurrió en severos atrasos. Respecto al 80%, tenemos que hubo atrasos, ¿no es cierto?, en un subtramo que va desde hasta los 110 días. Y respecto al plazo de del 100% de la entrega de los terrenos, tenemos que en un subtramo se incurrió en atrasos que ascendieron a los 175 días. Si eso lo llevamos al programa de obras aprobados por el inspector fiscal, tenemos, digamos, que hay un impacto bastante importante y que dice relación, ¿no es cierto?, con que no se pudo tener los terrenos necesarios para ejecutar las obras dentro de los plazos y adicionalmente, según vamos a ver a continuación, tampoco se pudo tener los terrenos adyacentes para una serie de maniobras que se van a explicar aquí respecto de movimiento de tierras y otros, lo cual afectó gravemente al desarrollo del trabajo. A este respecto es necesario señalar que el propio artículo que ya cité, el 18921 de las VALI, señala que en caso que el Ministerio de Obras Públicas no cumpla con los plazos máximos a que me acabo de referir, en el fondo la sociedad concesionaria tiene derecho a que se extienda el plazo de construcción, también a que se extienda el plazo de la PSP, de la puesta en servicio provisoria, y adicionalmente también que se extienda el plazo máximo de la concesión. Son las tres consecuencias que estipulan o establecen expresamente las VALI en concordancia con el artículo 22, número 3 de la ley.
Aquí no solamente hubo graves consecuencias, sino que algo que es muy importante. Hay un reconocimiento expreso del Ministerio de Obras Públicas que los atrasos fueron imputables a él. ¿Por qué? Porque tenemos la resolución 4.885 del 9 de diciembre del año 2014, en que el propio, ¿no es cierto?, inspector fiscal otorga una extensión de plazo que asciende a 105 días, correspondiente, ¿no es cierto?, al plazo del 100%. Por lo tanto, aquí hay un hecho objetivo que emana de la propia autoridad, en que está reconociendo que hubo atrasos, y no solo que hubo atrasos, sino que además eran imputables a él, porque si no jamás hubiera dado una extensión de plazo, sino que lo que hubiera hecho era aplicar las multas. Y aquí jamás se aplicaron las multas. Esto tiene importantes consecuencias, según vamos a ver a continuación. Nos va a decir el MOP, ¿no es cierto?, que con eso cumplió con sus obligaciones contractuales el Ministerio de Obras Públicas. Eso no es efectivo y la sociedad concesionaria inmediatamente en la carta de respuesta, digamos, a este oficio del inspector fiscal, hace reserva de sus derechos señalando que el plazo es insuficiente, por una parte, que no se han efectuado las compensaciones que prescribe y mandata la ley, y además que no se ha extendido tampoco el plazo de concesión. Por lo tanto, está hecha expresamente la reserva. Respecto al segundo orden de reclamos que se presentan, respecto a los atrasos, ¿no es cierto?, por el análisis y aprobación de los proyectos de ingeniería de estructuras y pasarelas, aquí se llega, ¿no es cierto?, a 578 días de atraso que afectan al programa de obra. Y en relación con ello, también tenemos que el marco normativo es bien claro. Las VALI señalan expresamente cuáles son los plazos en que el Ministerio de Obras Públicas debe, ¿no es cierto?, revisar y aprobar los distintos proyectos. Plazos que aquí no se habrían cumplido, ¿no es cierto? Señala, en primer lugar, si se entregan los proyectos de ingeniería, tiene 42 días, luego la sociedad concesionaria tiene 20 días para poder formular respuesta y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas tiene 14 días para referirse a las respuestas que ha planteado la sociedad concesionaria. Pues bien, según está acreditado aquí con los antecedentes que se han presentado, el Ministerio de Obras Públicas nuevamente incurrió en graves atrasos respecto a sus obligaciones contractuales. En el caso del tema de las estructuras, hubo varios casos en que el atraso fue superior a un año. Y en el caso de las pasarelas, tenemos varios casos también en que el plazo de atraso fue superior a un año y medio. Y obviamente eso afecta el programa de obra. No solo lo anterior, sino que en la etapa en que el MOP ya estaba atrasado, además formuló exigencias adicionales porque entró a regir la Ley de Accesibilidad Universal y en el fondo pidió obras adicionales que modificaron los estándares, aprobados originalmente por las VALI. Y este tema, que es bien importante, fue reconocido expresamente por el dictamen 10 de este honorable panel del año 2016, en que allí se señala que este tipo de obras constituyen obras adicionales que, como señalaba, elevan los estándares establecidos originalmente en las VALI. Eso ya fue resuelto en esta misma sede. Y no solo lo anterior, sino que además el Ministerio de Obras Públicas respecto a estos plazos también reconoce que hay atrasos imputables a él, por cuanto formula 2 extensiones de plazo relacionadas con ella. En primer lugar, extiende el plazo para la puesta en servicio provisional al 31 de marzo del año 2016. Lo hace bastante cercano a la fecha en que venza el plazo original, según vamos a ver a continuación. Y no solo lo anterior, sino que de nuevo, y posterior o muy cercano al vencimiento del plazo original, vuelve a extender el plazo para la PSP hasta el 31 de julio del año 2016. Con lo cual tenemos otro reconocimiento del MOP en esta materia. Aquí, en definitiva, lo que se está reclamando es una compensación por los mayores costos en que se incurrió por estos hechos imputables al fisco, que ascienden a 3.388.000 unidades de fomento, y adicionalmente se solicita también ciertos gastos financieros y la adecuación de la ecuación financiera que nos va a explicar finalmente Carlos Catán. Esas son los 2 órdenes que se están solicitando. Y aquí quiero ser bien enfático en señalar que lo que se reclama no solamente obedece a un acto voluntarista de la concesionaria, sino que aquí se cuenta con un informe de validación de una entidad independiente, autónoma y de primer nivel, como es el IDIEM. A este respecto se solicitó al IDIEM que validara
el reclamo que se estaba formulando. Y así lo hizo. El IDIEM revisó todos los antecedentes que han sido presentados a este honorable panel, no solo lo anterior, sino que además hizo visitas a terreno para conocer directamente cómo se habían ejecutado las obras y cómo se habían producido estos problemas, y concluye categóricamente, en definitiva, que hubo atrasos, ¿no es cierto?, objetivos y por lo tanto incumplimientos a las VALI por parte del MOP, que es lo que habilita para poder cobrar, digamos, lo que estamos planteando. En segundo lugar, valida también los impactos en la programación que estamos reclamando, y en tercer lugar también valida los costos que aquí se están planteando. Por lo tanto, tenemos un informe independiente que de alguna manera ratifica y refuerza la presentación que aquí se está haciendo. Brevemente, antes de terminar, quiero referirme también a la respuesta que presentó el Ministerio de Obras Públicas con fecha 1 de diciembre. El Ministerio de Obras Públicas entra a contestar nuestra discrepancia, pero el argumento central que ellos plantean es básicamente uno, y así lo dicen en largas páginas en que explican, digamos, el marco normativo aplicable desde el punto de vista legal, reglamentario y de las VALI. Pero si uno se va a las primeras 7 páginas de su escrito, lo que están diciendo, y se focaliza en el artículo 22, número 2 de la ley, en que dicen, señores, la concesionaria asume todo el riesgo, ¿no es cierto?, de la ejecución, construcción y reparación de las obras fiscales, porque tiene derecho, ¿no es cierto?, a una cierta, o a explotarla y a compensarse de alguna manera. Esa es su teoría. Dice, señores, ustedes asumieron todo el riesgo, incluso el que diga, por cualquier causa, incluso el caso fortuito. Y esa es la gran defensa que tienen, de que vamos a ir a continuación. Y la verdad es que si analizamos por un momento este argumento, no reviste mayor análisis. ¿Por qué? Porque el MOP omite justamente el número siguiente al 22, número 2 de la ley, que es el 22, número 3, que nosotros señalamos. La regla general efectivamente es la que señala el MOP, pero hay importantes excepciones en el marco normativo. Y una de ellas dice relación justamente cuando los atrasos son imputables o se derivan por causas del fisco. En ese caso, la sociedad concesionaria tiene derecho a que se le aumente el plazo, ¿no es cierto?, por todo el periodo del retardo y que además se le compense. Lo dice expresamente la ley. O sea, el fisco con esta defensa que está haciendo aquí está borrando con el codo la ley, digamos, en sus partes más importantes. No solo lo anterior, sino que también está borrando el artículo 19 de la Ley de Concesiones, que establece el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por hecho del príncipe. En la lógica del Ministerio de Obras Públicas no tendría sentido porque todo el riesgo siempre es de la concesionaria, lo cual es gravísimo. Pero más aún, si seguimos esa teoría por un momento, se estaría validando en nuestro sistema, ¿no es cierto?, que cualquier persona, en este caso el fisco, puede aprovecharse de alguna manera de su propia negligencia. ¿Ah? Es un principio jurídico de derecho público y de derecho privado fundamental de la buena fe. Y uno de los corolarios del principio de buena fe es, ¿no es cierto?, que nadie puede aprovecharse de su propia negligencia. Está contemplado en distintas disposiciones de, ¿no es cierto?, la Ley de Procedimientos Administrativos, del Código Civil, artículo 1683, entre otros, viene desde el derecho romano más antiguo. ¿Y qué significa esto? Que si alguien, ¿no es cierto?, realiza una conducta que le es imputable, o sea, que es atribuible a título de culpa o dolo, negligencia o dolo, esa persona tiene que asumir las consecuencias de su actuar. No puede trasladar las consecuencias de su actuar al otro, porque eso es injusto y no corresponde. Si seguimos la teoría del fisco, es justamente lo que pretende. Es decir, señores, ustedes asumen todo el riesgo, incluso si se debe a mi propia negligencia. Eso es inaceptable, iría contra nuestro ordenamiento jurídico. Y no solamente eso, sino que además el propio fisco está contradiciendo esta teoría que plantea ahora en su defensa. ¿Por qué? Porque en la resolución 4885 el mismo fisco otorga una extensión de plazo de 105 días. Si seguimos la lógica de él, resulta que todo el riesgo de la concesionaria, ¿por qué entonces otorga una extensión de 105 días? No debiera haberlo hecho, es inconsistente con su propio planteamiento y por lo tanto se cae sin más la tesis del fisco. Para cerrar ahora, creo que es importante tener presente que aquí se ha incurrido en sobrecostos muy importantes por causas que son claramente atribuibles al fisco. De manera que si no se otorga la compensación que estamos solicitando, de alguna manera se pervierte el sistema de concesiones porque los incentivos quedan mal puestos. ¿Qué incentivos tiene la concesionaria para cumplir con los contratos cuando en el fondo
por hechos que incluso son imputables a la autoridad, va a tener que terminar asumiendo todos los riesgos de cuestiones que incluso no dependen en absoluto, digamos, de su voluntad. Ese no es el sentido de la ley, ese no es el espíritu, y más importante aún, ese no es el tenor literal de la ley. Nosotros estamos pidiendo que se aplique el 22, número 3, literalmente, y además basado en todo lo que es su espíritu y su contexto. Habiendo señalado lo anterior, dejo con ustedes a Cristian Sandoval, quien se va a referir a los hechos de la causa. Gracias. Gonzalo Fernández. Gracias. Buenos días. Dentro del periodo de ejecución del contrato de concesión, se informó en múltiples ámbitos de causas que podrían traer efectos en el desarrollo del mismo. Entre ellos, podemos identificar el atraso en la entrega de los terrenos expropiados, el atraso en la aprobación de proyectos de ingeniería, de estructura y pasarela, los que conllevan perjuicios y sobrecostos, los que tienen su origen en hechos imputables al fisco. A modo de resumen de la presentación, podemos observar una tabla en la que se muestran los costos totales de construcción, además de temas financieros asociados a estos perjuicios. Ahora entrando en materia directa, en tema de expropiaciones, como se lo ha dicho claramente, los artículos 189 y 1810 de las bases de licitación regulan el proceso expropiatorio. La concesión contempló 1.048 lotes a expropiar, cada uno con sus respectivas gestiones, lo que se transforma en una cantidad relevante de cara a una adecuada programación de las obras, planificación de los cambios de servicio, definición de tramos homogéneos, cálculo de compensaciones de tierras y previsión asociadas a previos. Por lo anterior, la sociedad concesionaria basó su programación de oferta y, por tanto, su disposición prevista de recursos y oferta económica en que se incumpliría con lo dispuesto en el artículo 18921, que regula la entrega de los terrenos expropiados y que fue ajustando de acuerdo al avance de los procesos expropiatorios, lo que de todas maneras no dio el resultado esperado. ¿Qué indica el 18921? Simplemente a modo de resumen, que el plazo máximo de entrega del 80% son 15 meses y el plazo de entrega del 100% de los terrenos es de 18 meses. No obstante la claridad del texto de las bases, el MOP incumplió los plazos máximos para la entrega de terreno y logrando con ello serios perjuicios a la sociedad concesionaria. En ese sentido, la sociedad concesionaria acreditó oportunamente el incumplimiento de los plazos contractuales tanto para el 80% como para el 100% de los terrenos a expropiar en diferente correspondencia. En todas ellas se evidenciaban los sectores al momento con retrasos, cuantificaba los retrasos para ese momento, explicita los impactos en los cambios de servicio e indica sus impactos y efectos en la planificación de plazos y de recursos. A modo gráfico, podemos observar el cuadro de atrasos de entrega del 80%. En él se pueden observar múltiples tramos en el cual el enlace de los áreas muestra un retraso asociado a 110 días. Para el caso del 100%, podemos observar la misma situación donde el tramo de carretera, muy importante para el desarrollo continuo de la misma, tiene un plazo de retraso de 175 días. Esta información fue compartida y entregada al MOP. Producto de lo anterior, y en el contexto indicado anteriormente, mediante la resolución 4885, otorgó una ampliación de plazos para el hito del 70% y para la puesta en servicio provisorio de 105 días para ambos. ¿Cuál fue la causa? El fundamento de tal resolución fue el retraso imputable al MOP en la entrega de los terrenos expropiados. La extensión de 105 días se determinó por el MOP mediante un cálculo que no es representativo del impacto que sufrió la sociedad concesionaria. Para tales efectos, la sociedad concesionaria hizo expresa reserva a sus derechos a la ampliación del plazo máximo de concesión, la insuficiencia de la ampliación de los plazos de construcción, las compensaciones que resultaran procedentes con motivo del retraso del MOP en la entrega de los terrenos expropiados. Sí. Si me permiten, yo me gustaría incorporarme para explicar la siguiente parte, que básicamente se trata de explicar exactamente cuál es el motivo por el cual la sociedad concesionaria ejerce realiza las expresas reservas de sus derechos por esta ampliación de plazo que consideramos que no es representativa del impacto real sufrido en el proyecto. Estos 105 días reconocidos por el MOP, me gustaría primero partir por explicar cómo se realiza la subdivisión y la paquetización de los tramos de los antecedentes de expropiación.
se entregan inicialmente proyectos por paquetes completos, los cuales los antecedentes entregados se realiza una serie de observaciones por parte del Ministerio donde nos indican expresamente que se considera necesario la reordenación de los lotes, de los tramos y la ordenación en paquetes de proyectos de antecedentes no superiores a 50 más menos 10 lotes para su fácil administración. Esto viene por instrucción del Ministerio a través del ordinario número 5 del 11 de enero de 2012. Procediendo así a esta reordenación indicada por el Ministerio, pues surgen la tramificación que a partir de ese momento pues, se tiene en consideración para el resto del desarrollo del contrato y se generan tramos en base a la instrucción recibida, no más de 50-60 lotes para poder gestionar el proceso expropiatorio. En este contexto, lo que tenemos es, pues en esta tabla tratamos de registrar el histórico y la cronología de los hechos para cada uno de estos tramos indicados por el Ministerio de subdivisión y de entrega de antecedentes de expropiaciones. Con lo cual tenemos tramos en los que los paquetes de antecedentes son entregados al Ministerio y aprobados posteriormente por el inspector fiscal a partir de la fecha la cual empiezan a correr los plazos que se indicaban previamente que se establecen en las BALI para cada uno de estos subtramos. ¿Qué es lo que el cálculo? ¿Cómo calcula el Ministerio sus 105 días? Pues básicamente, para que se entienda bien, se toma el último proyecto aprobado por el MOP y se compara con el último lote entregado en la faja expropiatoria, que como se puede ver en la imagen, pues no corresponde siquiera con el mismo proyecto de expropiaciones previamente aprobado. Básicamente estamos comparando un proyecto de expropiaciones del kilómetro 30 de la ruta Concepción Cabrero con un lote entregado en el kilómetro 58, que es lo que trata de reflejar la figura en pantalla. Por lo tanto, el impacto que estábamos haciendo, el cálculo de los días que considera el MOP es claramente no acorde a la realidad del impacto sufrido en el proyecto. Y por último, queremos hacer una pequeña mención a cuál es la metodología que se ha considerado para reflejar el impacto real que se ha sufrido en el proyecto. Partimos siempre de un proyecto, una programación de las obras que es entregada al inicio del contrato y aprobada por la Inspección Fiscal en febrero de 2013, que es la que nace como programación base para todos los trabajos y sobre la cual la Inspección Fiscal pues, realiza los seguimientos de avance de las obras. En esta programación, la cual está subdividida según la tramificación indicada por el Ministerio en el ordinario que acabamos de comentar, se tramifica y para cada uno de estos tramos se considera un punto inicial, un hito inicial, donde los trabajos correspondientes a ese sector parten en el momento que le entregan a uno los terrenos. Entonces, tenemos una serie de actividades que están relacionadas y que inician cuando el terreno se entrega efectivamente a la sociedad concesionaria. En el caso en los que los tramos no hay retrasos de expropiación, pues el programa impactado que le llamamos no sufre modificación y se mantiene como tal. En el caso que sí hay efectivamente retrasos, pues lo que se hace es sencillamente considerar la fecha en la que finalmente se ha entregado, considerar el retraso imputable al fisco en la entrega de los terrenos y el programa automáticamente se lleva a la fecha en la que es posible iniciar los trabajos. Vale, por lo tanto, quedamos en un plazo final de ejecución que contra el previsto de 5 de junio de 2015 nos estamos yendo a un programa realmente que termina en el 10 de junio de 2016, como se ha explicado previamente. En ese sentido, la sociedad concesionaria reiteró, mediante información al MOP, las expresas reservas con respecto a esta ampliación de plazo, como se puede observar en la imagen. En ese sentido, y siguiendo la misma lógica, las bases en el 18921 regulan el caso de que el MOP incumpla sus plazos, indicando que se tiene que otorgar un aumento en el plazo de construcción de puesta en servicio provisoria del sector afectado y del plazo máximo de la concesión igual al tiempo del atraso efectivo. Eso es lo que indica la base de licitación. Pero además, y acreditado el incumplimiento reconocido en su existencia por el MOP, pero no compensado totalmente sus efectos, solo queda la aplicación del artículo 22 de la Ley de Concesiones, que regula también estos efectos,
indicando que el concesionario gozará de un aumento igual al periodo del entorpecimiento o paralización sin perjuicio de las compensaciones que procedan. Lamentablemente, la resolución de ampliación del MOP olvida esta compensación de los perjuicios, obviando lo que indica la ley. A modo de resumen, podemos indicar que, tal como se indicó, el plazo de extensión otorgado por el MOP no corresponde al derecho de extensión del plazo de la sociedad concesionaria. El efecto real de los retrasos, tal como explicó Isaac, se hace en base a una comparación con el programa de obra aprobado en el oficio 132, ¿vale? Y su resultado indica que la fecha de PSP debió haberse incrementado hasta el 10 de junio de 2016, lo que corresponde a 371 días de retraso en lugar de los 105 días que otorgó el MOP. Producto de lo anterior, y de cara a cumplir con los plazos del contrato, la sociedad concesionaria debió tomar las acciones necesarias de aceleración de obras. Ahora entramos en materia de atrasos en la aprobación de estructuras. Como se puede observar, el artículo 1912 de las bases de licitación regula los plazos de entrega y revisión y aprobación de los proyectos. Resumiendo, dice que el inspector fiscal tendrá un plazo máximo de 42 días de la presentación para aprobación o pronunciamiento, que los plazos de entrega por parte del concesionario no podrán exceder los 20 días y que presentadas respuestas o observaciones, el plazo de respuesta no puede ser mayor de 14 días, entrando en un proceso de iteración para respuestas y observaciones. En este contexto de los hechos, en el cumplimiento de la base de licitación, entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de 2012, la sociedad concesionaria hizo entrega al MOP de los diversos proyectos de estructuras. Visto esto, y de acuerdo a lo indicado anteriormente, los plazos de respuesta deberían haber sido entre el 20 de abril y el 14 de junio de 2012. No obstante, recién el 31 de agosto de 2012 se recibieron las primeras observaciones por parte del inspector fiscal, quedando pendientes las observaciones del Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad, las que, de acuerdo a las funciones generales del Departamento de Puentes indicadas en el Decreto Supremo 79 de 2004 y a las bases de licitación, es el único organismo con potestad de realizar la aprobación de las estructuras del país. Por ende, esa respuesta podría ser cuestionable. Se ha puesto a disposición del panel técnico la extensísima correspondencia con que la sociedad concesionaria hizo presente al MOP la lentitud con que se estaba desarrollando el proceso de revisión de la ingeniería de las estructuras, a ritmos incompatibles con las necesidades reales de la obra. A continuación, damos una pequeña muestra de las comunicaciones relevantes. En todas y cada una de ellas, la sociedad concesionaria da cuenta de los retrasos asociados a la aprobación de estructuras. La comunicación a la vista es de 2013. Ahora en 2014, y bajo el mismo sentido, indicando la misma información, notifica los impactos de la ejecución de las obras. Da cuenta detallada de los pendientes al momento de la emisión de los documentos. 2015, además, explicita las afecciones asociadas a los retrasos notificados. Al igual que hicimos para las expropiaciones, a explicar en detalle cómo se realiza el impacto de los retrasos de los proyectos de expropiación de estructuras sobre el propio plan de obra que previamente hemos comentado, aprobado por el inspector fiscal en febrero de 2013. Lo que tenemos es el mismo plan de obra donde dentro de un subsector pues tenemos un inicio planificado de trabajos de estructuras que podemos ver en pantalla. De la misma manera, cuando los retrasos en la revisión, el proceso de revisión y aprobación afectan al inicio de la actividad, si no se afecta, el programa no se impacta, y si afecta al inicio de la actividad, pues el programa se impacta. Por este hecho, pues la ampliación de plazo que resulta de este hecho nos llevaría a la fecha 3 de enero de 2017. ¿Cómo en detalle exactamente cómo se produce este impacto al programa? Como decíamos, actividad de inicio de ejecución de la estructura, pues tiene un inicio previsto y después del proceso de revisión tenemos una fecha de aprobación de proyecto. En el caso en que la fecha de aprobación de proyecto es anterior al inicio previsto programado según el programa, pues no hay ningún impacto, a pesar de que en el proceso de revisión pueda haber existido un cierto retraso en el proceso de revisión. Si no afecta al inicio de los trabajos, no se impacta el programa. En el caso en el que
la aprobación viene en fecha posterior al inicio programado para esta actividad, entonces lo que sí tenemos es un impacto que se traduce al programa en un traslado del inicio de esta actividad. En el caso pues que los retrasos han sido tan significativos que realmente sí se impacta el programa. Por lo tanto, las holguras que estaban previstas en el plan de obra se ven anuladas. Bueno, esto es una metodología de cálculo una metodología de aplicación al programa de obra, por los procesos de los retrasos que se tienen en las actividades, que es un proceso que es importante mencionar que ha sido también analizado en este informe que se ha mencionado previamente de un organismo externo que valida no solo que los impactos o los retrasos son imputables al fisco, sino también que la metodología de impactar el programa ha sido la correcta y que el programa de base que se ha utilizado es el correcto y es el aprobado por la Inspección Fiscal que rige el contrato. Vamos a explicar brevemente cómo funciona el proceso de revisión y aprobación de un proyecto. Bueno, como se ha explicado también previamente, pues existen unos plazos primero de diseño y entrega por parte de la sociedad concesionaria, a los cuales se continúa con un proceso de revisión por parte de la Inspección Fiscal de dicho proyecto. El plazo son 42 días, ante los cuales, en caso de existir observaciones, la sociedad concesionaria debe responder en 20 días y posteriormente una posterior revisión por parte de la Inspección Fiscal de 14 días. Este es un ciclo completo de entrega y revisión que si se tienen iteraciones posteriores a nuevas observaciones, pues continúa con un ciclo de 20 días, 14 días para ambas partes. Y esto deriva finalmente en una aprobación de un proyecto que posteriormente se ejecutará en un plazo, como hemos indicado, pues que se ve reflejado en el plan de obra. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Pues los retrasos en este proceso de revisión de expropiaciones, de proyectos de estructuras, pues nacen ya de la primera entrega, en la cual la sociedad concesionaria entregó en los plazos previstos en las BALI, pues una primera respuesta de la Inspección Fiscal que, más allá de los 42 días, otros 78 días de retraso en esta primera comunicación por parte de la Inspección Fiscal de 31 de agosto de 2012. Gráficamente lo que sucede es esto, entonces el proceso entra en un ciclo de retrasos para los cuales finalmente pues, se llega a una fecha de aprobación muy posterior a la prevista, y en los cuales es muy importante también indicar, esto es un hecho muy relevante, dentro de este proceso de revisión, como se ha indicado previamente, el organismo que tiene la potestad de aprobar un proyecto de estructuras en este país, en Chile, pues es el Departamento de Proyectos y Estructuras. En muchos de los casos, las iteraciones no contaban ni siquiera con las observaciones del Departamento de Puentes, que llegaron en muchos casos en una fase muy posterior. Lo que tenemos, por lo tanto, pues una fecha final de aprobación, y las holguras desaparecen y tenemos un retraso real y efectivo en el programa de obras. Al final, a continuación se muestra pues, una tabla donde está el registro completo de todas las entregas de proyectos, en los cuales obtenemos un resumen de los retrasos incurridos en el proceso completo de revisión hasta la aprobación final, donde los retrasos por parte del Ministerio en la revisión y aprobación de los proyectos computa un 77% del total de los retrasos que hemos mostrado previamente. Y no es menor, y hay que subrayarlo, dentro de los retrasos de la propia sociedad concesionaria hay motivos claros de no tratarse de una corrección de observaciones, sino de una readaptación de los proyectos a unos requerimientos que surgen durante el proceso de ingeniería, de adaptarnos a normativas que son impuestas durante este proceso. Se puede hablar del efecto cambio normativo, normativa sísmica, y los criterios de la Ley de Accesibilidad Universal. Importante sobre todo este último, ha sido un criterio que se ha reconocido en una presentación previa a este panel, donde se ha reconocido efectivamente que son criterios adicionales que se han tenido que adaptar e incorporar al proyecto, lo cual considera un plazo en la inclusión en el proyecto. Y por último, decir que estos dos factores de nueva normativa son claramente reconocidos por el Ministerio, y la prueba evidente es que no ha habido ningún incumplimiento, no ha habido aplicación de multas durante este contrato, debido a este motivo que estamos adaptando los proyectos a los requerimientos posteriores. Este gráfico, pues básicamente trata de reflejar, se comentó previamente, los motivos de los aumentos de plazo parciales que hemos tenido en la puesta en servicio. Reflejan en pantalla
¿En qué momento se han obtenido las aprobaciones de los proyectos de ingeniería? Y como podemos ver, posterior a la fecha de puesta en servicio original, se aprobaron 13 proyectos en total. Por lo tanto, los retrasos son más que evidentes y son los que realmente marcaron el final real de las obras. Aquí lo que tenemos es las tablas resúmenes de los retrasos imputables al MOB, que como se dijo previamente, en cuanto a las estructuras tenemos retrasos superiores a un año, en torno al año y medio incluso, y en las pasarelas retrasos en promedio en torno al año y medio, incluso hasta los 2 años. Resumiendo un poco el impacto asociado a la ingeniería, para determinar el efecto real de los retrasos, y tal como ha explicado Isaac, se impacta nuevamente el programa aprobado mediante el oficio ordinario 132 del 7 de febrero de 2013, los atrasos sufridos por cada estructura y pasarela, manteniendo la misma secuencia y las duraciones de las actividades de dicho programa. Con ello, la PSP se vería incrementada al 3 de enero de 2017, existiendo un impacto de 557 días en relación al programa base. Dicha fecha de PSP impactada es además 156 días mayor a la fecha última de PSP fijada por el Ministerio de Obras Públicas. Consolidadamente, considerando tanto las expropiaciones como atraso de ingeniería, la fecha de PSP del contrato se debió haber incrementada hasta el 3 de enero de 2017. Ahora Isaac hará una explicación más acabada del impacto de los costos y, entre tanto, don Carlos Catán, al final de la presentación, hará los asociados al tema financiero. Bien, pasamos a explicar, lo haremos de la manera más breve posible y más clara posible, porque el contenido de este capítulo es muy amplio. ¿Cuáles son los costos que efectivamente los retrasos imputables al fisco que hemos ya descrito suponen para la concesionaria durante la fase de ejecución de las obras? Este es un listado completo de los costos que aparecieron previamente en el cuadro indicado por don Cristian Sandoval. Básicamente, los costos tienen dos tipos de naturaleza sobre costos al contrato. Una, se modifican las condiciones de ejecución de las obras. Y dos, otro concepto que es la mayor permanencia en obra por sencillamente el aumento de plazo que hemos soportado. Indicar, antes de iniciar todos los detalles, todo este análisis de costo nuevamente ha sido analizado por el organismo externo que ha emitido un informe de validación que consta en los antecedentes, y todos los detalles de cálculo que vamos a enumerar pues están en la documentación entregada, las planillas de cálculo y todos los anexos que se han entregado a la documentación. Primer concepto que se reclama es las modificaciones en las condiciones de transporte, básicamente lo que supone es, dentro de una condición de trabajo, dentro de la faja despropiada, las condiciones eran de circulación y tránsito del movimiento de tierras dentro de la faja, lo que es la forma habitual de ejecutar los contratos. La condición real es que la faja no tenemos continuidad por los retrasos en las expropiaciones, las entregas de los lotes no se efectúan a tiempo y tenemos una faja discontinua que nos obliga sencillamente a salir a la ruta con los equipos de movimiento de tierras y circular a través de la ruta. Por lo tanto, tenemos un impacto muy claro en la condición de transporte, mayores tiempos de viaje y convivir con el tránsito habitual de la ruta. Lo que tenemos, por lo tanto, son unos sobrecostos asociados al movimiento de tierra que tienen cuatro patas principales. La discontinuidad de la faja nos genera salir a ruta, por lo tanto, mayores tiempos de traslado y detenciones en la ruta con el resto de usuarios. Tenemos distancias adicionales por el hecho de no poder circular en la ruta y hacer la descarga en el punto directo, sino tener que retroceder. Tenemos un sobrecoste por la utilización de equipos de mucha menor capacidad, equipos viales que tienen que salir a ruta, y tenemos una implementación de accesos que hay que ejecutar adicionales a los previstos para poder ingresar y salir a la ruta. Vamos a pasar muy brevemente por los conceptos. Los cálculos de menor velocidad, pues se tienen los detalles en la información entregada, que básicamente considera los tiempos adicionales por un valor de un coste de los equipos de transporte de movimiento de tierras. Comparamos la condición prevista con la condición real ejecutada y nos genera pues, un impacto en el coste que vemos en pantalla. Distancias adicionales, se mencionó, recorridos adicionales dentro de la faja
igual tiene un sobrecoste por metro cúbico, los equipos de menor capacidad tienen también un incremento en el coste de la ejecución, y la implementación de accesos, que se considera la ejecución material de los accesos de entrada y salida de camiones a la obra. Como resumen de este capítulo, lo que tenemos es un coste por metro cúbico adicional, que aplicado a la cantidad de metros cúbicos que se ven afectadas por esta condición, nos generan un valor de 384.000 UFs, adicionalmente los accesos que se ejecutan, y nos da un valor total de 397.000 UFs. Siguiente concepto que también afecta al movimiento de tierras tiene que ver con la compensación o el balance de tierras de un contrato de obra civil, de obra lineal. El principio básico es la utilización de los materiales y la compensación del material de corte a terraplén. Sucede que si los terrenos donde tengo que ejecutar el terraplén no los tengo, los cortes no los puedo utilizar y tienen que salir a botadero, y posteriormente el material para estos terraplenes tiene que proceder de préstamo. Esta es la condición real, lo cual se calcula, los volúmenes que son adicionales se calculan provenientes del diagrama de masas de la ruta. Tenemos volúmenes adicionales, distancias adicionales y costes de operación y apertura de préstamos y botaderos. Se calculan los volúmenos y los cálculos están detallados, se puede entrar en cualquier momento si hay alguna condición particular que se pueda analizar, se puede entrar, pero no nos pararemos al detalle completo. Tenemos unos sobrecostos, tanto para los material botadero en préstitos, adicionales los costos de operación y apertura de los botaderos, lo cual nos genera un sobrecosto total por este capítulo de 127.000 UFs. Pasamos al capítulo 4.3, que corresponde a los costos por aceleración de las obras. Se ha indicado previamente cómo sea la cronología del impacto y de los retrasos y las posteriores ampliaciones de plazo que hemos tenido en el contrato, lo cual nos genera un impacto del programa de obras que finaliza en enero de 2017. Sin embargo, las ampliaciones del Ministerio son menores a este plazo de impactado y terminan en el 31 de julio de 2016. Gráficamente, ¿qué es lo que significa esto? Tenemos un contrato que, impactado, tiene una fecha de término el 3 del 1 del 17. Sin embargo, el otorgamiento de aumentos de plazo no refleja este impacto y tenemos una fecha anterior. Por lo tanto, lo que tenemos es que ejecutar una serie de obras en un plazo menor, lo que sería hacer un mayor número de obra en un plazo menor al programado. ¿Esto qué supone? Pues la necesidad de inyección de recursos adicionales, adicionales a lo programado y a una secuencia lógica de planificación, por lo tanto una pérdida de eficiencia y un desaprovechamiento de los recursos dispuestos para cumplir con los plazos. Importante en este punto, la aceleración de obra se ve todavía más reflejada en el hecho de que el otorgamiento de la puesta en servicio final no se otorga en un plazo, en una sola vez, sino que se otorga en 3 distintas etapas, con lo cual tampoco se puede hacer una reprogramación desde el inicio para adecuarnos a esta última fecha, sino que pausadamente, o sea, en 3 etapas distintas, nos otorgan un pequeño plazo adicional, con lo cual la aceleración se mantiene constante desde que se sufren los retrasos en el proyecto. Todas estas etapas, además, se entregan los aumentos de plazo justo al límite del vencimiento de la fecha anterior. Se puede ver en figura, aproximadamente una semana, del orden de una semana antes de que venza el plazo, se otorga la ampliación de plazo. Y por último, una breve reseña o una declaración expresa de conocimiento y de realidad de aceleración de obras en el contrato que afecta al sector de Collao, donde se refleja incluso en el informe de acreditación de las obras generado por el inspector fiscal para la puesta en servicio provisoria. Vale. ¿Cómo se calcula la aceleración? Pues la metodología de cálculo habitual para este tipo de situaciones que suceden en obra civil es analizar la inversión que queda pendiente en el momento que se realiza la aceleración y considerar el plazo que debió ejecutarse con el plazo efectivamente que hay para la ejecución de los trabajos.
se genera un coeficiente de aceleración que en nuestro caso es del 20,4%, por lo tanto hay un 20,4% de aceleración de las obras en este plazo menor que tenemos disponible, un coste total de 757.000 UF. Por último, este es un hecho, como decíamos, habitual, una situación que puede surgir en la ejecución de las obras. Es un hecho no desconocido para el Ministerio, en particular en la misma región, mismo periodo, hay una situación similar en el contrato de la Ruta 160, donde se reconoce y se reconoce un costo adicional de aceleración del 78% para este bypass del Araquete que comentamos, reconocido por el Ministerio en resolución. Dilatación de estructuras, esto tiene que ver con el aumento de plazos en la revisión de los proyectos. Para que se entienda rápidamente, tenemos una situación prevista, un programa previsto, un programa impactado, con una situación de ejecución, que sería la curva roja, y en la curva azul, la condición realmente tenida en terreno. Con lo cual, tenemos lo que podemos ver en pantalla en la figura siguiente, una cantidad de recursos previstos para una planificación que no se cumple y que están desaprovechados. Tenemos dos fases de desutilización de recursos, una fase inicial donde los recursos son los que tenemos previstos y realizamos una corrección en el momento que se ve que los proyectos no se aprueban en la fecha que toca, se hace una reordenación de los recursos y se disponen los que son necesarios para los proyectos que realmente están ejecutados. Vale, el sobrecosto está calculado tanto para estructuras, cantidad de cuadrillas que están infrautilizadas por el coste mensual, para estructuras y para pasarelas. La temporada invernal, lo que tenemos es nuevamente un retraso manifiesto en la ejecución por motivo de no tener los terrenos, lo que nos provoca que el movimiento de tierras que tenía que ejecutarse en 2 años se ejecuta en 3. Y por lo tanto tenemos un impacto adicional en una temporada invernal que no estaba previsto dentro de las condiciones de contrato ni del programa, por un retraso manifiesto que queda registrado incluso en los informes mensuales del Ministerio. La situación pues, que tenemos es esta, terraplenes que debieran estar terminados, motivo de retraso, pues este material tiene que ser retirado de la obra, llevado a botadero y ser reemplazado por material nuevo. Cárcavas básicamente terraplenes que desaparecen y hay que reconstruir y taludes, intervenciones en taludes adicionales. Por este concepto tenemos un cálculo del sobrecosto que está detallado, 74.000 UF. Permanencias de planta de asfalto, este concepto es muy fácil de entender. Tenemos 13 meses más adicionales en la obra y las instalaciones que están previstas y que están en obra están 13 meses más en la obra. En la planta de asfalto el coste mensual por los 13 meses son 151.000 UF y en la planta de hormigón la metodología de cálculo es exactamente la misma. Patio de tensado, los retrasos en la aprobación de las estructuras nos generan la imposibilidad de planificar una ejecución de las vigas de la obra en el propio contrato, aprovechando las instalaciones que tenemos implementadas, con lo cual tenemos que salir al final a mercado y las distancias de transporte de las vigas se multiplican notoriamente. Pasamos de 24 kilómetros a casi 500 kilómetros de transporte. Pavimentos, la rehabilitación de pavimentos y las cuadrillas viales igualmente se ven impactados por 13 meses adicionales de permanencia en obra y 13 meses adicionales de condición expuesta a tránsito, por lo tanto de degradación de pavimento, que genera mayores intervenciones y mayores meses de cuadrillas viales. Y por último tendríamos los gastos generales de construcción. Nuevamente lo que tenemos es una condición de puesta en servicio trasladada a 13 meses para la financiación de las obras, por lo tanto los gastos generales asociados se ven afectados por 13 meses más de permanencia en la obra, se toman las condiciones del organigrama dispuesto para la obra, con las condiciones de costo mensual, multiplicado por los 13 meses, nos genera un impacto sobre el costo previsto de gastos generales. Y por último, indicar que al haber incurrido en estos sobrecostos durante la etapa de construcción, es la propia sociedad concesionaria la que la empresa constructora en los gastos de construcción tiene que autofinanciarse estos sobrecostos, lo que nos genera unos costos de financiación de estos conceptos de 216.000 UF.
Esto, en la parte de construcción, estaríamos completos. Pasaríamos a hacer la palabra a don Carlos Catal para explicar los costos en la etapa de definición. ¿No terminé? ¿No? Disculpen. Bueno, previo a finalizar, como hemos indicado previamente, se ha juntado un informe de validación que, resumiendo, se centra en 3 puntos principales: validar los incumplimientos y los plazos de incumplimiento, validar el impacto al programa de obras, así como el plan de obras que se utiliza como base para estos impactos, y el análisis y la validación de los costos que acabamos de exponer. Pasaríamos ahora entonces sí a la parte de costos asociados a la concesión, al concesionario. Buenos días nuevamente. Soy Carlos Catán, soy director financiero y responsable de esta área que voy a explicar ahora. Me toca frecuentemente tanto a los accionistas como a los bancos del sindicato de este proyecto resaltar esto que es indirecto, pero en importe muy significativo. Básicamente tenemos 2 temas. Como decía Gonzalo al principio, tenemos los mayores costos financieros y de gastos generales que se produce cuando no se obtiene la puesta en servicio provisoria por causas que no son imputables a la sociedad. Básicamente, el concepto que acá se genera es que cuando estudiamos los proyectos y su oferta, claramente tenemos que incluir dentro de la inversión integral del proyecto los costos financieros que se acumulan durante el periodo de construcción porque no hay ingresos para pagarlo, y básicamente hacen una bola de nieve dentro de la inversión civil y lo mismo con los gastos generales de ese periodo. Obviamente, lo óptimo es optimizar esos periodos de construcción para que estos gastos generales y costos financieros sean lo menos posible. Por desgracia, en este contrato, como paso a mostrar, se acumularon en esta extensión de plazo de 13 meses que hemos planteado 442.000 UF que están explicadas principalmente por 399.000 UF, que vamos a ver en un gráfico a continuación, por gastos financieros que los bancos han cobrado a partir de la fecha teórica que teníamos de entregar este proyecto para ingreso a partir de junio del 2015 y que se nos extiende hasta mediados de agosto del 2016. Acá hemos fijado la curva acumulada de gastos financieros que llevaba a esa fecha a mediados del 2015, 445.000 UF, y ahí empiezan las extensiones de plazo, que finalmente fueron 3, como mis colegas han explicado, y nos lleva a obtener la PCP real recién en agosto del 2016, donde los gastos financieros pasaron de 445.000 UF a 844.000, con un incremento de 399.000 UF en todo ese periodo. Esta cifra es así de alta porque a mediados del 2015 prácticamente teníamos desembolsado el 100% de los créditos solicitados, que eran del orden de 6 millones de UF para financiar esta obra, y los problemas de remate básicamente que tiene el contrato son los que nos dejan con la deuda viva casi en su totalidad durante 13 meses en extensión. Esto nos llevó, y personalmente a mí, a hablar con los bancos y los accionistas durante 3 oportunidades para hacer las reprogramaciones y los aumentos de línea, porque la línea de los bancos, en este caso de los 6 millones que comento, incluían estos intereses hasta prácticamente este nivel, hasta 445.000 UF. Así que esto está, por supuesto, en la contabilidad de la compañía, está todo respaldado y es lo que planteamos aquí como un mayor costo. Después pasamos a un segundo tema, que es doble efecto. Por desgracia, en nuestro estado de resultados hay mayores costos, pero también terminamos teniendo menores ingresos de concesión. Aquí me voy a permitir introducir un poco y recordar que el año 2006, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Concesiones de Obra Pública en Chile cambia el sistema de adjudicación de concesiones a lo que en ese minuto era un criterio de plazo fijo y de a veces ingreso mínimo garantizado, por un criterio de valor presente de los ingresos que se llamó ITC, ingresos totales de concesión. Efectivamente, la compañía que ofertaba este menor valor se adjudicaba el contrato y este era el valor, digamos, de ingresos que se iban a recibir, lo cual además limitaba en el plazo máximo de concesión
los años de concesión que teníamos derecho y nos volvía a estas concesiones que habían sido históricamente plazo fijo como concesiones de plazo variable. En la práctica, prácticamente todos los contratos lo que hemos tenido es que las obras o la explotación de estas obras terminan antes. Cuando teníamos en contraste estas concesiones de plazo fijo, lo que nos pasaba claramente cuando por razones ajenas a la concesionaria se atrasaba la puesta en servicio, por ejemplo, el caso de Vespucio Sur, que me tocó conocer, ese primer año de concesión que se perdió, recibimos una indemnización del Estado porque no había otra manera de compensarlo. Era en valor presente, actual, y era claro y no había mucha discusión. En estas obras de plazo variable es un concepto un poco más complejo, por eso voy a permitirme una gráfica para entrar a explicar, pero básicamente lo que el Estado hace es no solo hacernos ofertar un valor presente de ingreso, sino que además nos pone un incentivo a que tengamos motivo a hacer la obra en el menor tiempo posible, porque eso en este caso, este contrato tiene 7.338.000 UF de valor presente ofertado, no se actualiza durante todo el periodo de construcción. Aquí estaba previsto 4 años prácticamente de construcción, se va a 5, todo ese periodo adicional es como haber tenido una cuenta de ahorro donde nos pagaban UF más 0, queda fijo. Y solo a partir de la puesta en servicio, que se obtiene ya por agosto del 2016, esto se podía como activar el taxímetro y empezar entonces esta cuenta a tener un valor de dinero asociado a los costos financieros que estábamos teniendo. Para esto me he permitido hacer un gráfico para no entrar en la aridez de la fórmula matemática. Básicamente nosotros teníamos proyectado en junio del 2015 empezar a tener esta línea azul que pinto acá, con ingresos que se iban reconociendo en su valor actualizado a esta fecha de origen y que permitían cortar estos 7.388.000 UF que era nuestro valor ofertado y que si todo hubiera andado bien había cortado prácticamente donde corta la línea azul. O sea, estos 13 meses se desplazan en la línea horizontal prácticamente en los mismos 13 meses. Como este proyecto no arranca en esa fecha y solo arranca a mediados del 2006, la línea azul, si aplicamos a la pata el contrato de concesión, subiría por acá y estaríamos cortando estos 13 meses perdidos, equivaldrían casi a 15 meses, prácticamente los mismos, porque hay un poquito aquí un delta ingreso por estos 13 meses, por el crecimiento de los tráficos que pudiera darse, normalmente no más allá de un 2%, cortaría prácticamente en los mismos meses. Entonces estaríamos teniendo una compensación de 13 meses con 13 meses al final, que en términos económicos, por el valor del dinero, la verdad es que nos deja con un perjuicio enorme en el proyecto. Entonces, lo que estamos planteando en esta gráfica, entre los temas que hemos visto, y no lo hemos puesto en la tabla que suma los perjuicios, es que una solución a esto sería hacer gatillar retroactivamente el ITC de 7.038.000 a partir de la misma fecha, cosa que todos los valores actuales de ingresos se fueran por la línea verde y recién cortaríamos 30 meses más tarde el plazo de concesión definido, lo cual significaría que estos 13 meses se multiplican por 3 para dejar indemno al contrato de concesión en lo que a ingresos se refiere. Otra manera... Perdón, le quedan 2 minutos. Perdón, termino al tiro. Otra manera sería haber, y es lo que hemos puesto en la slide, sería haber actualizado el valor presente a 8.100.000 y permitir que esta curva azul terminara cortando por arriba superior. De esa manera terminaríamos en el mismo plazo adicional de 30 meses. Para cerrar, esta es una compensación solicitada. La modalidad de pago depende de lo que el Ministerio determine. Obviamente esta sería una opción. Y por último, volver a recalcar que aquí había un doble efecto. Hemos tenido mayores costos y hemos perdido ingresos, lo cual en un estado de pérdida de ganancia la compañía tiene un efecto prácticamente sobre 1.100.000 UF. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a proceder a las preguntas por parte de los panelistas. Bueno, voy a pedir que me perdonen, estoy afónica, así que me sale bien poco la voz. Bueno, para el tema de las expropiaciones, yo quisiera que pudieran reiterar, porque si bien lo explicaron, no me queda del todo claro,
de forma muy estructurada o básica, elemental, como para abogados, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo se hace el cálculo de los retrasos por tramo? No logro, no me quedó del todo claro, tengo algunas dudas al respecto. ¿Podrían reiterar eso en un breve tiempo, por favor? De acuerdo. El proceso consiste en aprobación de un proyecto de expropiaciones para un sector, como indicamos anteriormente, de aproximadamente unos 50-60 lotes. Se reúnen los antecedentes y se entregan para el inspector fiscal. El inspector fiscal, una vez revisados los antecedentes, aprueba el proyecto. En el momento que lo aprueba, empiezan a correr los plazos que se indican en las BALI. 15 meses para el 80%, 18 meses para el 80%. Si correspondía el 1 de enero del 2013 entregar el último lote, el 100% de los terrenos, y se entregan 6 meses más tarde, pues esos 6 meses es el retraso que se incurre en cada uno de los tramos. Para cada uno de los tramos es la figura que se tiene en pantalla. Y esa es la manera en que se consideran los retrasos para cada uno de los proyectos que se aprobaron de expropiaciones. En los tramos hay sublotes. Eso quisiera, porque Sí, esa parte la tengo clara, pero ¿cómo se aplica en la aprobación? Porque hay subaprobaciones de cada sublote. Entonces, es ahí donde no... Sí. Los tramos de la autopista se dividen en subtramos. Digamos, 30 kilómetros se dividen en tramos de 1 kilómetro, digamos. Ese kilómetro tiene 50 lotes que se van entregando, se aprueba el paquete completo de antecedentes de esos 50 lotes y el proceso expropiatorio, vía judicial, sigue su curso y se hace la entrega uno por uno de los lotes que están dentro de ese paquete. En el momento que se alcanza el 80% de los terrenos, es cuando se cumple el hito. Si ese hito se cumple dentro del plazo, pues estamos bien. Si se cumple después de esa fecha, pues es cuando existen retrasos. O sea, un paquete completo de expropiaciones y una entrega parcial de los lotes. Cuando se entregan todos los lotes, se ha completado la entrega de ese sector. No sé si se me ha explicado. Sí, vamos a complementar que los subtramos fueron incluidos por el MOP, ¿vale? Que no es una condición original del contrato. Sí, me gustaría, como abogado, explicar desde el punto de vista más bien legal, porque aquí el MOP resume su tesis, que es distinta a la nuestra, y me permito leer lo que dice el MOP y voy a explicar la diferencia de la forma en que contamos los plazos para estos efectos, Bueno. ya que creo que es bien ilustrativo para la pregunta que se está haciendo. Literalmente el MOP dice: de lo expuesto podemos concluir que para el cómputo de eventuales retrasos en la entrega de los terrenos se deben considerar en su integridad los lotes entregados en cada uno de los subsectores establecidos en la normativa contractual y no por parcialidades distintas a las allí previstas. Entonces la diferencia es la siguiente. El MOP en el fondo considera en la integridad los lotes, que son 4, según ella misma señala en su presentación, y por lo tanto se va al último de los plazos establecidos respecto a la aprobación de cada uno de esos lotes, que son más grandes, y por lo tanto el plazo se cuenta de una manera más tardía en la lógica del MOP. ¿Qué es lo que hace la concesionaria? Se va al ordinario 5 del 11 de enero del 2012, que da una instrucción para reordenar los lotes y hacerlos más pequeños. La propia autoridad pide que se hagan estos sublotes y lo que hacemos nosotros, la concesionaria, es ir contando cada uno de los plazos respecto de estos sublotes cuando se entregó el último los antecedentes, pero del más pequeño de los lotes. No sé si me entiende la diferencia. Entonces ahí es donde viene que uno cuenta desde un hito, que es posterior, el MOP, y nosotros contamos desde lo que nos pidió el propio MOP, con este ordinario 5, de la manera en que ellos nos pidieron, porque entendemos que ahí hubo una instrucción para hacerlo. Sí, pero es como el criterio de ustedes, porque el del MOP ya se lo preguntará en su momento. Correcto. Perfecto. Simplemente indicar que los proyectos de expropiaciones se aprueban y se registran por libro de obra por los sectores que estamos contabilizando para la contabilidad. Se aprueban y se registran por libro de obras por los sectores que previamente pidió el Ministerio. No se aprueban los paquetes completos, digamos. O sea, las fechas están en el libro de obras. Muy bien. Yo también quisiera preguntarle respecto del tema de las expropiaciones, un poco que me ayuden a entender el criterio de contabilización de los plazos.
con el artículo 1892, que señala, a ver, no lo voy a leer entero, pero básicamente señala que la entrega del área expropiada se materializará con prescindencia al programa de ejecución de obra. Eso dice, y quisiera que con el criterio que ustedes me acaban de explicar, me ayuden a entender cómo entonces podríamos llegar a la conclusión de que existen atrasos respecto de una fecha que no está puesta en el contrato o que no debiera ser considerada como el programa de obra de acuerdo a este artículo. Sí, igualmente, o sea, todas las fechas parten de una fecha de aprobación del proyecto de expropiaciones, que están registradas por libro de obra, y los plazos corren desde esa fecha. Desde esa fecha tenemos unos 18 meses. En los casos en los que no se entregan los terrenos, ese retraso se contabiliza, son se han entregado los cuadros resúmenes de para cada uno de los tramos el retraso efectivo que se tiene en cada uno de esos proyectos. Muy bien. Tengo también una pregunta respecto de la aprobación de los proyectos de infraestructura. Ahí explicaron muy bien las iteraciones de 42, 20, 14 días. Sí. Entonces, y veo en una tabla que está en la página 17 de la presentación que siempre se habla de aprobación positiva. Quisiera saber, ya dijeron que el retraso se contabilizó, quisiera estar segura de que es siempre ese retraso el que se contabiliza respecto a cada una de las iteraciones, o sea, cuando no se cumplieron los 42 días la primera vez, luego el inspector fiscal da un plazo máximo a la concesionaria 20 y los otros 14 días, solo los atrasos se contabilizan respecto de estos dos plazos. En efecto, cuando no se cumplen estos dos plazos. En efecto, la sociedad lo que hizo fue un balance. Determinó que una vez que los tiempos excedidos por parte del MOP en sus obligaciones eran los retrasos efectivos. Como tal como se explicó, en muchos casos había que concordar criterios técnicos y obviamente eso demoraba la aprobación, la entrega del informe por parte de la sociedad concesionaria, lo cual no está contabilizado en ese punto. Solamente los atrasos sobre los 42 y 14 días. Ya, y ahí mencionaron algo en cuanto a que en algunas de esas respuestas del inspector fiscal la dirección de Puentes de Infraestructura no emitía opinión. Quiero entender qué alcance le dan a eso que señalaron, porque me imagino que habían también otros temas que observar por parte del inspector fiscal. Esos tienen que eran insuficientes, no las están considerando como entonces que se cumplió dentro del plazo si no estaba considerada la opinión de la dirección de Puentes. ¿Qué impacto tiene esa frase dentro de la contabilización que ustedes han hecho? ¿Alguna? ¿Ninguna? No, para efectos prácticos no lo hemos considerado como una opinión no válida. A pesar de que consideramos que es una opinión no válida, ya que es el único que está facultado para emitir opiniones sobre respecto a la aprobación de estructura, pero no se ha contabilizado de esa manera. Sí, de hecho se consideran dentro de los retrasos de la concesionaria, incluyendo asumir las nuevas observaciones, digamos, se contabilizan todos. O sea, es una contabilización de entrega respecto a respuesta, los días efectivos, y el sumatorio es el que corresponde. Por eso se muestra el retraso también efectivo por parte de la concesionaria en cumplir con los requerimientos de estructuras. No sé si queda claro. Ya, no, está muy bien. Eso por mi parte por ahora. Roberto Añarén, va a hacerla. En relación al atraso de las expropiaciones, quisiera que me explicaran estos atrasos que se producen en cada uno de los casos, cómo se contabilizaron dentro de la carta Gantt, porque las cartas Gantt, como todos sabemos, tienen holguras libres y holguras, holguras que se puedan usar, ¿no es cierto?, con estos atrasos. Y no sé si los atrasos que ustedes han contabilizado, primero los 371 días y después los 557,
¿corresponden a corridas computacionales de las cartas Gantt o corresponden a una sumatoria lineal de los atrasos que ustedes contabilizaron de a uno? ¿Me pueden explicar eso? No sé si me expliqué bien o quiere que le... Sí, creo que sí. No se ha hecho una sumatoria de todos los atrasos. Lo que se ha hecho no es contabilizar la suma de todos los sectores, una de las tablas que mostrábamos anteriormente. No se realiza la sumatoria de todos los tramos, sino que se llevan al programa el atraso de cada tramo. O sea, no se considera la sumatoria de 133 más 175 más 11 más 7 más 28. No se trata de hacer una sumatoria. No es así. O sea, corre el programa el computador y llega a una fecha de término final. Correcto. Se considera cada tramo, no la sumatoria total. La segunda pregunta es si el programa que ustedes consideran de trabajo es el mismo de la constructora o son diferentes. Perdón, es el programa de la concesionaria que aprobó el MOP el 7 de febrero de 2013 como programa oficial de la obra, que es una carta Gantt, ¿no es cierto?, con la que hay que regirse para medir el avance físico y el avance del proyecto y los hitos y las multas, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto que entrega la concesionaria al Ministerio de Obras Públicas. Mi pregunta es si ese programa con el que ustedes oficialmente se presentan ante el Ministerio de Obras Públicas corresponde al programa de trabajo de la constructora o la constructora tiene otro programa de trabajo. Los programas de trabajo son únicos y son parte de las obligaciones contractuales que debe asumir la constructora independiente de cualquier proyecto. El programa es único. Es el mismo programa. Es el mismo programa. Respecto a la aceleración, tengo un par de comentarios que me llaman la atención. Por lo que escuché, ustedes fueron instruidos por el MOP para iniciar la PSP 5 meses antes de lo que dio el programa de cálculo contractual, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene dos formas de verse, digamos. Si a mí me obligan a poner la PSP anteriormente a la fecha que me dio mi programa, tengo ingresos anticipados a la fecha en que yo mismo estoy diciendo que debiera terminar el proyecto. Entonces, no sé cómo se balancea eso, que tengo ingresos anticipadamente y además cobro aceleración. Al revés, digamos, si yo hubiera terminado tarde, en enero en vez de julio, habría cobrado gastos generales o atrasos o mayores costos por el hecho de partir más tarde. Lo primero es ¿cómo se hace eso? Lo primero es que la concesión mantiene un retraso ya fijo de 13 meses sobre su fecha original. Eso es inamovible. Y segundo, no es el MOP, al no reconocer los retrasos imputables a causas de la falta de aprobación o entrega de terreno, no reconoce un mayor plazo. Es solamente hace un análisis de sus condiciones contractuales del momento para hacer modificaciones. En ningún momento, solamente los 105 días que reconocen producto de las expropiaciones, no reconocen ningún otro tipo de ampliación de plazo para esos efectos, por lo cual el MOP hace un cálculo de él al no reconocer su falta al momento de aprobar la estructura y su impacto en los programas. Yo creo que no se entendió la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Independientemente del atraso que hubo con la PSP original en el contrato, ustedes hicieron un cálculo de que con todos los atrasos sumados iban a terminar en enero de 2017. Sí, 17. 3 de enero de 2017. Sí. Sin embargo, el MOP les dijo, no señor, tiene que terminar en julio del 2016. Ya Sí. sabemos que había un atraso porque la PSP era anterior, Sí, pero el MOP los obligó a hacerlo antes. sí, eso. Pero ustedes están cobrando costos de aceleración entre el 2017 y el 2016, o sea, en la fecha que el MOP los obligó a Sí, hacer sí. la PSP. Si me permite, sí. Entonces, eso, bueno, estoy hablando de ese ítem separadamente. O sea, cómo se balancea el ingreso que tengo yo a partir de una fecha anterior a la que yo mismo estoy proponiendo, Sí. y más encima cobro costos de aceleración. Aquí yo creo que la manera más fácil de explicarlo sería, en el caso de que el MOP hubiese otorgado una ampliación de plazo hasta enero de 2017, no estaríamos incurriendo en costes de aceleración, pero sí, en contraparte, tendríamos más meses adicionales de gastos generales. Claro. Y además, el perjuicio financiero empezaría a correr Sí. desde más adelante. Está claro. Entonces, esa es la explicación. No, El- es que
Claro, creo que todavía no nos entendemos. Entiendo yo que el costo de aceleración que ustedes están cobrando va Sí. entre julio del 2016 Correcto. y enero del 2017. Sí, sí, sí. Eso es correcto. Yo tengo claro que están atrasados, digamos, en el contrato. En la PSP está atrasada, Sí. ¿la de enero o la de julio? Sí. Pero lo que no entiendo es por qué en ese tramo estamos cobrando aceleración si estamos cobrando peaje a partir del julio del 2017. Claro, pero los costos de aceleración se asumen durante el periodo de ejecución que finaliza el 31 de agosto, del 31 de julio de 2016. Los costos de aceleración los asumes en el momento que estás ejecutando las obras, hasta la fecha 31 de julio de 2016. Pero los Ese costos es de el- aceleración de acelerar ¿qué? De ejecutar las obras que debía haber ejecutado en un plazo mayor. Pero ese plazo secuencia- mayor está aprobado por el MOB. Era un poco lo que le trataba, era lo una que idea de ustedes, digamos. un poco lo que le tratábamos de explicar. Sí. Cuando se determina el plazo, mayor plazo necesario para terminar la obra, Sí. se hace una función muy parecida a la que acabamos de ver, que no se impacta uno a uno, sino que se impacta el programa. Si uno realiza una analítica Sí. sobre tu programa de trabajo, Sí. ¿m? y lo metes ahí ese impacto, Ajá. te entrega una fecha De de término. programa de término que es enero de 2017. Así es. El MOB obviamente no reconoce esto, si no, no estaríamos en esta controversia, por lo cual solamente reconoce una parte. Por eso cuando uno hace un análisis práctico, dice, ya, perfecto, yo meto los impactos utilizando los recursos que yo tenía previstos y me da tal fecha. Ahora, como el MOB nos dio ciertas ampliaciones de plazo hasta cierta fecha y ya eran inamovibles, lo que tenemos que hacer es que los recursos que teníamos previsto para hacerlo de una forma organizada y ordenada, tenemos que traerlos a presente para poder acelerar la ejecución de las obras. Por lo cual, no hay una discrepancia en eso. El MOB no otorgó el mayor plazo. Cumplimos un plazo en el cual teníamos impuestos y para eso tuvimos que dotar de mayor recursos para poder cumplir con esa fecha. Para poder cumplir con el 16 de julio, la fecha de Con la servicio. fecha contractual que era el 31 de julio de Claro. 2016, que terminó siendo el 16 Sí. 16 de agosto del año Sí, 16. sí, yo entiendo toda la mecánica. Lo que estoy tratando de aclarar aquí es cómo a este panel le consta que la fecha de término era el 3 de enero y no el 17 de marzo sí. o el 12 de octubre. Digamos. Si gusta, lo que podemos hacer es la respuesta, le podemos enviar una nota viendo cómo se impacta el programa, ¿no? Para que pueda observar cómo se desarrolla esa ampliación de plazo asociada Ya. y obviamente que eso tiene, por supuesto, la generación, una Sí. aceleración correspondiente. Aunque hay una parte en el informe que está explicitada, pero no hay problema que nosotros le preparamos una nota Por específica favor, a ese sería, respecto. sería bueno tener esa carta Gantt y la original, y etcétera, digamos, para poder contar. Sí, después tengo una pregunta respecto del reclamo que hacen ustedes de los 2.946.000. Yo sé que son 3.388.000 porque están agregando costos financieros y una serie de cosas más. Pero lo que me llama la atención en este reclamo es que ustedes hayan presentado los 3.388.000, los 2.946.000 correspondientes a la etapa de construcción. Pero además presentan un elemento prueba, digamos, que es una especie de asesoría técnica que hicieron, donde la misma asesoría técnica les dice, no señor, estos son 700.000 UF menos. Entonces, también esto no nos queda claro como panel cuál es el reclamo al final del día. Estamos reclamando 2.900.000, Mira, lo que pasa es que 3 millones o 2.257.000. como sabes, todos los informes técnicos no tienen, son sota caballo rey, ¿no? Solamente ven lo que se puede ver. En cambio, existen muchas variables que Ya. están asociadas al desarrollo del propio contrato que no es capaz de ver esa analítica. Si te fijas, en el informe de ITM hace un análisis pragmático de cada una de las partidas, Sí. sin considerar vicisitudes que se generan en el mismo desarrollo de la obra, que nosotros sí somos capaces de vivirla, que Ya. sí somos capaces de cuantificarla y que intentamos explicitarla a través de otro informe. Ya. Ese es un informe que inclusive te valía mucho la mecánica de los costos, ¿eh? La mecánica de los costos. El resto es conceptual, el resto es parte, Ya. es parte del desarrollo propio. O sea, es un informe sesgado, en opinión de ustedes, el de IDEM. Es más, si usted creo que tenemos
No sé dónde la tengo. Le puedo Sí. ofrecer una carta donde el IDIAM explica su metodología, donde indica cómo desarrolla su análisis. Mira, mientras más antecedentes puedan llegar, Ningún problema. nos facilitan el análisis, pero me llama la atención que ustedes mismos presenten pruebas que no sé, pues, que los dejan en el aire, por decirlo así, con el monto del reclamo. Sí, simplemente para concretar, entregamos estos antecedentes, pero la metodología de cálculo del IDIEM considera los capítulos aislados, de forma aislada, y no considera la concatenación la concurrencia de las distintas afecciones en el mismo periodo de tiempo. ¿Y qué sentido tenía haberlo presentado entonces el informe? Principalmente se trata de validar, primero, que los hechos que se están imputando de retraso al fisco y los retrasos son efectivos, Ajá. validar, por una parte, el programa que se está teniendo en cuenta para la afección a las obras y la metodología de impactarlo y ver los plazos finalmente de ejecución, y por otro lado, el análisis de cada uno de los capítulos de naturaleza de sobrecosto. Ese es el motivo de buscar una validación que pueda corroborar que la metodología aplicada es la correcta. Ok. Y también quería pedirles que nos hagan llegar al panel, por favor, el contrato de construcción entre la concesionaria y la constructora, el finiquito del contrato y los estados de pago. El contrato de construcción está aportado, pero lo reingresamos. No, hay ningún No, problema. si está aportado no... Pero si no Ya. hay ningún problema, se lo reingresamos. No hay Y ningún lo que problema. necesitamos son los estados de pago completos de la concesionaria, digamos, de la constructora a la concesionaria. El contrato tiene cláusulas que las puede usted ver, ningún problema, se lo ingresamos el contrato. ¿No? El finiquito también me interesa de la constructora. Después tengo una pregunta sobre los gastos generales reclamados hasta la fecha de término por ustedes, porque ustedes firmaron un convenio complementario con el Ministerio de Obras Públicas el año 2013, si no me equivoco, en la cual el Ministerio de Obras Públicas les pidió una serie de obras extraordinarias, entre otras pasarelas, que estamos reclamando acá como atraso, y algunas otras obras pedidas por la comunidad, etcétera. ¿Cómo conversan los gastos generales de ese convenio para acá, que me imagino que fue aprobado por el MOP, considerando todos estos cálculos, y los gastos generales que ustedes están reclamando por el aumento de plazo? Me imagino que para terminar con ese tema, el convenio complementario no tiene fecha de término, porque no está, a lo mejor tiene fecha de término, pero no está amarrado a la PSP, por lo tanto, si me atraso o no me atraso, da lo mismo al final. Más o menos. Primero, Entonces, una cosa, las pasarelas adicionales pedidas a través de las obras complementarias no están consideradas en esta metodología de cálculo, solamente se consideran las pasarelas del contrato principal, que son las que se ven afectadas. El convenio complementario sí tiene un programa de ejecución, si bien es cierto no está ligado a una PSP, son obras solicitadas por la comunidad y que tienen una programación que está predefinida con el Ministerio de Obras Públicas y que tienen fecha de término en junio del próximo año, si no mal no recuerdo. pero no está sujeta a multas. Por supuesto, está regulado. ¿Está Se regulado? encuentra perfectamente regulado, Ya. todos los atrasos, cada una de las actividades se encuentra regulada Ajá. porque tiene un programa que también está aprobado para esas obras en particular. Pero como este convenio complementario pasa más allá de la PSP, ¿qué pasa con los gastos generales? ¿Cómo sigue la constructora funcionando? Eso Porque se traslapan las obras. Se consideran obras independientes, ¿no? Se consideran como obras independientes, que cada una de ellas tiene que ser realizada al amparo de cada una de la obra en sí misma. El contrato principal tú no lo puedes mezclar porque son obras, además que son muy aisladas. Es una obra en principio, una obra al medio, otra, entonces no la puedes considerar como un programa macro. Ya. Son obras independientes. ¿Pero no es el mismo gerente el de la constructora o es otro? Para el convenio complementario. Es independiente, ¿no? No es el mismo gerente. No es el mismo gerente para las obras en curso de las obras adicionales. Pero a mí me gustaría, porque yo entiendo que la pregunta va asociada a la utilización A la duplicación de gastos generales. de los gastos generales para Sí. las obras adicionales.
Tenemos una lámina que no está incluida en la presentación porque no era objeto de la... Se la puedo hacer llegar en papel y creo que la podemos proyectar incluso. Sí. A ver. En la réplica la podemos mostrar, pero Sí. básicamente lo que tenemos, el contrato principal o gastos generales al contrato principal está asociado a un contrato, un importe de contrato de 8.750.000 UFs. Las obras adicionales que están ejecutadas efectivamente hasta la fecha de término de la PSP, Sí. que podrían decir que se pueden estar utilizando recursos para estas obras adicionales, la obra ejecutada en ese momento son 376.000 UFs y eso está en los registros de certificación mensuales. Para esa fecha la obra ejecutada son 376.000 UFs, lo cual supone un 4% del total del valor del contrato. Por lo tanto, la posible utilización de estos recursos en las obras adicionales es un valor del 4% del contrato. ¿Qué habría que descontar entonces del reclamo de ustedes? ¿De los gastos generales? En todo caso podría ser de los gastos generales, si se puede aplicar Ya. así, pero la estructura era... ¿Por qué no me manda una explicación de eso que me está contando? Sí, Me lo manda por escrito. Tenemos una lámina que la podemos proyectar si les Por parece la favor. réplica. Sí, pero más que una lámina me gustaría que me hiciera una especie de minuta que me dijera cómo calculó los gastos generales Sí. hasta la fecha, hasta la PSP, Sí. lo que está reclamando y cómo se compatibiliza esto con el convenio complementario que también tiene gastos generales y utilidades. digamos. Lo podemos incluir en la documentación a presentar. No hay ningún problema. Ya, eso sería. Muchas gracias. Antes de pasar a los otros panelistas, a mí me quedó algo pendiente de una de las preguntas y quisiera comentárselo inmediatamente. En relación a la respuesta que me dieron de la aprobación de proyectos de infraestructura y de lo que establece el punto 1912 de las VALI, quisiera relacionarlo con la tabla que mencioné, que está contenida en la página 17 de la presentación de la concesionaria, que es una tabla que señala que indica el retraso que cada proyecto ha sufrido con respecto a la fecha máxima prevista según una carta, la 1275 del 2013, dirigida por la concesionaria Inspector Fiscal. Y me llama la atención y quisiera que me pudieran explicar que en una de las columnas arriba se señala fecha máxima revisión positiva según carta tal, fecha recepción revisión positiva, retraso respecto de fecha solicitada. Entonces, esta fecha máxima revisión positiva me llama la atención porque ustedes están tomando un plazo máximo para la revisión, para la aprobación en definitiva. Eso es lo que indica esta columna. ¿Debo entenderlo así? Estas tablas corresponden a una fase intermedia dentro del proceso de revisión. No contempla las fechas finales de aprobación, no contempla el proceso completo. Y en estos momentos estábamos incluso dentro de este periodo que habíamos comentado de holgura hasta el inicio de la planificación. La fecha máxima positiva de revisión tendría en cuenta el proceso iterativo en la fecha en la cual deberíamos estar en condiciones de aprobar el proyecto. Y es una manera de compararlo con respecto a los retrasos reales. Tenemos proyectos que tardaron incluso 500, 600 días simplemente en contestar una sola vuelta. Y aquí lo que estamos considerando es el plazo máximo en un proceso normal de iteración con respecto a los retrasos en los que hemos sufrido hasta ese momento. Posteriormente esta tabla al final se actualiza, porque esta tabla se fue actualizando durante la obra, durante el contrato, y llega hasta la tabla final que viene además en la tabla resumen final de los gastos Bueno, finales. tengo que entender entonces que ustedes esta fecha máxima revisión positiva lo que hacen es, si hubo 10 iteraciones en el proceso de aprobación, y se terminó en una fecha, si ese proceso de iteración se hubiera realizado en las fechas máximas previstas, Sí. hubiera tenido esta fecha de término. Sí. ¿Eso es o no? Eso es correcto, eso es correcto. Pero sin embargo, el impacto al programa no considera la sumatoria de estos números. En muchos casos tenemos retrasos de 300 días, pero incluso la fecha de aprobación es anterior a lo que estaba programado. Por lo tanto, el impacto al programa ni siquiera se lleva a cabo en ese caso. De acuerdo. Y solamente para complementar una cosa, señora presidenta, dentro del proceso durante todo este proceso,
En múltiples conversaciones con la gente del Ministerio de Obras Públicas y con el Departamento de Puentes, fuimos haciendo programaciones parciales, haciendo priorizaciones para una posible aprobación positiva. Y por eso mismo se encuentra la palabra aprobación positiva. Porque nuestra intención era mejorar el programa de obras en función de sus aprobaciones. Y parcialmente íbamos entregando información, toda esta información está parcializada, de cara a la priorización de las propias aprobaciones, de cara a poder cumplir con un programa de obras. Lamentablemente no llegó a cabo. Es más, el mismo ministerio usted le puede consultar si han existido conversaciones con respecto al Departamento de Puentes y sus aprobaciones y lo que hemos tenido que hacer para mejorar el proceso de aprobación. Sí, pero mi pregunta apuntaba a esta situación concreta. Gracias. Por favor, Teodoro Vygotsky. El proyecto de construcción tomó prácticamente 2 años más de lo que tenían previsto, ¿no es cierto? 13 meses. 13 meses. ¿Cambiaron al inspector fiscal, el MOP, durante ese periodo? 3 veces. 3 veces. ¿Y por motivos de salud? Están vivos todos. Ah, ya, perfecto. Me alegro. O sea, no fueron parte del atraso, el entierro. ¿Y qué decía el segundo y tercer inspector fiscal respecto de lo que iban ustedes viendo en el libro de obras? Que los caramelos se amargan en cada momento más. ¿Perdón? Que los caramelos se van amargando con el tiempo. No, pero el inspector... La verdad es que los inspectores fiscales fueron bastante... En ese sentido fueron proactivos tratando de ayudarnos y por eso mismo le comentaba que ellos veían la problemática sobre el departamento de aprobación, sobre todo en la materia de aprobación de estructura, y nos apoyaban en las gestiones y reuniones que se transformaron en habituales de traslado a reuniones con el departamento de Puentes para tratar de agilizar el proceso. Pero no estaba dentro de su ámbito, de todas sus facultades, poder apurar el proceso. Okay. Es claro que en este caso el tiempo y en particular lo que cada parte piensa respecto a lo que es el tiempo de atraso es lo clave. Y nos vamos a tener que pronunciar como panel. Y no es fácil, porque si ustedes no se han puesto de acuerdo y nos dan apenas como 10 días para resolverlo, no es simple. Y si quisiéramos establecer un buen supuesto, uno podría pensar que hay una proporcionalidad del gasto en relación al tiempo de atraso. Me refiero a que si hay un gasto por 100 unidades monetarias y se plantea que debería haber sido en 2 meses y se llega a acuerdo hipotéticamente de 1 mes, ¿ese gasto podría ser considerado 50 unidades monetarias? No le estoy pidiendo descuento, sino que... Sí lo entiendo. La verdad es que en ingeniería es difícil, ya que hay muchas variables que están asociadas. No es lo mismo que yo tenga que ejecutar un tramo recto de forma directa que tenga que ejecutar un 50% hoy día y un 50% mañana. Es diferente porque, tal como explicaba muy bien Isaac, de donde yo traigo el material, de donde yo dispongo los recursos es diferente. Si tengo que ejecutar todas las estructuras del proyecto al final del mismo, tengo que concentrar todos los medios para ese sentido. Es difícil hacer una proporcionalidad, no es tan directa. Okay. Por lo tanto, de los antecedentes que tenemos, tanto los presentados por la concesionaria como las revisiones que hizo el IDIEM, serían insuficientes para nosotros resolver y tendríamos que pedir un peritaje. Dado que no hay proporcionalidad, nos quedamos con la alternativa de 0 o 1. Al ser binario, pues los programas de trabajo son perfectamente visibles y el IDIEM yo creo que hace un trabajo que en la medida de su alcance también permite ver unidad a unidad, no un efecto global, que es lo que yo le trato de explicar, que no hay el efecto global, es difícil poder cuantificarlo respecto a su validación. Pero estamos de acuerdo que IDIEM no es un peritaje
de común acuerdo por las partes. Estamos de acuerdo. Okay. Para el Estado eso es muy importante, para hacer un egreso, aun cuando respeto notablemente IDIEM, que es de mi alma mater. Pero no es suficiente para el fisco para girar. ¿Usted, don Isaac, quería decir algo? No, sí, lo que queríamos indicar es las naturalezas del costo para cada uno de los capítulos son totalmente independientes. Los retrasos de expropiaciones son 100% íntegramente del Ministerio, por lo tanto no se puede considerar una globalidad para el total del importe reclamado. Y nuevamente indicar pues, el informe de IDIEM lo que valida, además de los costos, es el análisis de los retrasos, la imputación de los retrasos, la metodología que se considera para calcular esos retrasos y luego la validación del análisis económico. Yo creo que es mucho más que un simplemente validar una cifra, sino analizar la metodología y de qué manera se calculan las responsabilidades de los retrasos y los impactos al contrato. Muy interesante. Fíjese que en la materia de aceleración, la concesionaria presentó un monto y respecto de ese monto IDIEM dice que no tiene posibilidades de valorarlo. Y lo que hace es un desarrollo teórico de a cuánto podría ser con fundamentos ingenieriles. No es fácil pagar por una teoría si no están los gastos acreditados. Entonces les quiero contar ahí, el peritaje vuelve a cobrar importancia, sin deslegitimar IDIEM nuevamente. En la presentación que nos hizo llegar y en la actual, hay un tema de intereses que se están cobrando. En el 4.10 de la presentación que recién hicieron, hablan de 217.000 UF aprox. Y en el punto 6 que presentó el señor Catán, habla de 399. ¿Son distintos intereses? ¿Se suman esos intereses? El 4.1 de vuestra presentación y el 6 de la presentación. Sí. El 4.1 de la presentación corresponde a los costes de financiar los mayores costos de construcción. En la construcción de las obras se genera un costo adicional para poder ejecutar las actividades, y este costo de construcción necesariamente tenemos que financiarlo porque no está dentro de los importes reconocidos por el Ministerio, no son abonados, hasta el momento no lo son. Entonces, los costos incurridos necesariamente tienen que ser financiados para la construcción de las obras. En cuanto a los financieros, explicará. Claro, estos costos son los que nos está reclamando la sociedad constructora, que a través de la sociedad concesionaria el organismo que reclama el Ministerio de Obras Públicas. Adicional a esto, la sociedad concesionaria tiene el gasto en su contabilidad de los 399.000 UF, que es lo que han cobrado los bancos, por estas extensiones del contrato de financiamiento durante el periodo de construcción, donde han acumulado intereses como explicado. Disculpe, no logro entender. ¿Están pidiendo reembolso de 2.17 más 3.99? Así es, exactamente. Sí. Ese es el reclamo que hay, que se comparte desde el contrato de pesista o de construcción y la sociedad concesionaria con los bancos, digamos. Okay. Y una última pregunta. Si uno ve los proyectos habitualmente, y particularmente estos que son complejos, y con la vasta experiencia que tiene vuestra matriz, en particular en Chile, ¿cuál es el nivel de imprevistos que ustedes contemplan en la evaluación de proyectos? ¿Me explico la pregunta? Nosotros hablamos de 3,5 a 5% del valor del contrato. Digamos, el porcentaje de riesgo, la probabilidad de contingencias que podamos tener en un contrato depende totalmente de la ubicación, del tipo de contrato, y se valora para cada uno de los contratos en particular, en el momento del estudio de la oferta económica y en el momento del análisis de los proyectos de referenciales que se tienen. O sea, no hay un valor que sea aplicable para todos los contratos. Ok, y esto está en una zona bastante complicada por tráfico, factores climáticos, por lo tanto colocaron un índice
razonablemente alto de imprevistos. Y lo que se colocan son recursos para adaptarse a las condiciones del lugar, teniendo en cuenta que en las condiciones invernales no se tiene avance, por lo tanto se dota de recursos en la época en la que se puede considerar. Al final es una distribución de recursos acorde a la situación que se tiene para cada particular. Claro, pero que se puede representar como un porcentaje del valor del contrato. Y se puede aplicar a cada una de las actividades también. Sí. Okay. Usted sabe que nosotros utilizamos como criterio entre 3,5 y 5% del contrato. Sí, en algunos contratos puede ser incluso más, dependiendo de las condiciones. Sí. Ok, muchísimas gracias. Sí, por favor, Francisca Castro. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Déjame, yo voy a tratar de focalizarme en el señor Catán, de la curva que presenta, el gráfico de la curva que presenta, deja tratar de entender primero, las dos áreas, ¿cierto? La área verde y la área azul. Aquí hay varios supuestos del valor presente de los ingresos, cómo se calcula, y supongo que tiene estimaciones de demanda, ¿cierto? Por lo tanto, esas estimaciones de demanda pueden darse o pueden no darse, ¿correcto? Así es. Ya, pero esas son las estimaciones de demanda con que ustedes pusieron y se organizaron. Y por lo tanto, lo que aquí tú representas en realidad es la velocidad en que tú vas a recibir esos ingresos. O sea, la diferencia es los intereses, el financiamiento. Eso es la diferencia entre los 7 millones algo de UF a los 8 millones algo de UF. Estoy tratando de entender, Sí. porque en realidad lo que va a pasar ahí es que siempre va a tener la misma demanda, solo desplazada en el tiempo, ¿sí? Sí, el problema, no sé si se entiende mejor, es el T igual 1 que tiene el descuento de todos estos ingresos, que efectivamente es una curva. Eso lo entiendo perfecto, Perfecto. es el T1, el M, el interés elevado de la 4, 5 y 6. Sí. Lo entiendo perfecto. Eso para mí son los ingresos de uno y los ingresos de otro desplazados por la misma curva de demanda, a pesar de que la demanda es creciente en el tiempo, ¿cierto? Tú en el año 1, yo esperaría que en el año 3 en Chile hubiera más demanda que en el año 1. Eso no sé si está reflejado ahí. Está reflejado, sí, por eso comenté que la curva verde tiene alguna diferencia con la Ya, azul. perfecto. Entonces eso tiene algunos supuestos de curva de demanda. ¿Y a qué tasa de descuento hacen el BPI ustedes ahí? El BPI se hace a la tasa fijada por la Vali, que es en este caso, en términos de UEF, un 9%. Perfecto. Ya. Ustedes entiendo yo que el contrato de ustedes tiene un ingreso mínimo garantizado. Así es. ¿Lo así cobraron? es. No. ¿No lo han porque cobrado tenemos- todavía? No. ¿Y puedo saber por qué no lo han cobrado? Perdón, el ingreso mínimo garantizado es una curva anualizada que Sí. que es una relación directa del ingreso. Y que se empieza a cobrar los primeros 6 meses, si no me en el equivoco. caso que el ingreso real del contrato no supere ese monto, es abonado el diferencial. Para el primer año de operación es por año completo, y el primer año de operación completo se termina a final de este año. Pero en este momento no hay previsión de cobrar el ingreso mínimo garantizado. Porque está muy por sobre el ingreso. Está O no por- muy por sobre, está no, por no es- le pongamos adjetivo. efectivamente, no le pongamos Pongámosle, adjetivo. digamos que está por sobre el Está- ingreso mínimo está garantizado. sobre el mínimo garantizado, sí. Perfecto. Ya, y otro, para ustedes, ¿cómo entienden la fórmula en la cual se adjudicaron el contrato? Porque la fórmula que ustedes se adjudicaron el contrato es una fórmula en que si es que se aumenta el plazo, ¿ya? Al no lograr el ingreso total solicitado por ustedes. O sea, lo que se mueve es el plazo. A ver, Para usted entonces no, No, es nosotros- lo mismo que No, a ver, un nosotros- aumento en plazo que un aumento en el ITC. No es lo mismo. no es lo mismo. A ver, claramente expliqué que si las causas de este retraso fueran imputables a la sociedad, nosotros, como están diseñadas las VALI, tendríamos una pérdida de ingresos.
imputable a la sociedad, porque los 7.388.000 solo se activan y se van actualizando a esta tasa del 9% una vez que se obtiene la PCP. En el caso que no sea así, porque las causas no son imputables a mí, es donde estamos teniendo la pérdida de ingresos. Yo acabo de comentar el tema de Vespucio Oriente 2, donde ha habido para Chile un proceso muy competitivo, han llegado 5 ofertas, donde esta misma mecánica se ha actualizado y el Estado consiguió oferta 35% más abajo del valor ITC máximo, lo cual muestra lo ajustados que son nuestros modelos, y obviamente si todas las casas fueran imputables a mí, yo en el modelo financiero que estimé esta oferta tengo esa pérdida. O sea, efectivamente lo que usted no gana es el interés, porque esto está fijo en UF. Sí, en este caso entonces, lo que yo había perdido son las dos la curvas. Diferencial de la curva verde con la azul. 722.000 UF. Exacto. Sí. Pero en realidad lo que usted se adjudicó es decirle, sabe que señor, cualquier atraso imputable al fisco, cualquier compensación imputable al fisco, yo se le voy a alargar el plazo. No le voy a cambiar el ITC. Entonces, ¿por qué hoy día o estoy yo equivocada? No sé. Es que eso significaría, aplicado de esa manera, interpretado sí, es que me tengo que ir por la línea azul y los 13 meses de pérdida de plazo de ingreso en valor actual se van como a 15 meses en el corte final, lo cual después de más de 20 años de concesión en valor actual... o sea, lo que usted aceptó era UF más 0. Usted aceptó que cualquier adjudicación, cualquier mayor costo, el ITC suyo era los 7 millones y tanto. Y usted los iba a conseguir en un plazo determinado. ¿O no? Hasta la PCP, acepté UF0. O sea, a partir de ahí, todos nuestros modelos actualizan al 9% de los ingresos que recibamos, para determinar cuál es el punto de corte de este plazo variable de concesión. Eso sí. De acuerdo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas por parte de los panelistas, entonces les agradecemos la presentación y expone ahora entonces el Ministerio de Obras Públicas.